Hola amigas, hola amigos, gracias por estar una vez más en sintonía de nuestro programa La Mesa Redonda. Dispensen la tardanza en la entrada de nuestro programa. Les pido nos dispensen, pues, ¿verdad? Porque hemos tenido un atraso. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Hoy es viernes 20 de enero del año 2023 y como todos los viernes vamos a conversar con el doctor Francisco Larios, integrante de los Nicaragüenses Libres, director de la revista Abril, doctor en economía, docente universitario, y bueno, idealista, ¿verdad? Como así le han llamado. Estábamos en los previos conversando con él y se nos fue, se nos pasó el tiempo, de verdad lo lamentamos. Bueno, en un próximo artículo que está preparando el doctor Francisco Larios, que va a estar publicado en su plataforma Abril y en la revista Abril, pues, y en la mesa redonda, he sacado yo una frase sumamente interesante que nos da pie, pues, para hacer este programa. Dice el doctor Larios, lo cito: Ortega sabe que el cambio es su enemigo mortal, no puede permitirlo, pero que la inmovilidad también es enemigo mortal, no puede practicarla. Por eso está en constante movimiento, Ortega. Entonces, la pregunta aquí para desarrollar esta tertulia, esta charla, es: ¿cuáles son esos movimientos, doctor Francisco Larios? Déjeme darle la más cordial bienvenida. ¿Cómo usted? ¿Qué tal? Bueno, buenas tardes, mucho gusto y gracias al público por acompañarnos, ¿no? Para seguir pensando en en todos estos temas en los cuales necesitamos todos pensar, no dejarle la acción o la inacción a un grupo pequeño. Todos somos ciudadanos. Bueno, refiriéndome a esa frase, o a esa, no sé si es una o dos frases realmente. Una es que para Ortega el cambio es mortal. Y la inmovilidad también es mortal, y por eso es que él se mueve y se mueve, se mueve. Veamos la primera: el cambio es mortal, porque todo lo que tiene, incluso su supervivencia física, depende del poder. Viene del poder y termina con el poder. Los que nos quieren engañar diciéndonos que podemos convivir en libertad, sin peligro de muerte, en paz con Ortega, son unos mentirosos y conspiran contra el pueblo de Nicaragua, porque es como que estás un tigre en una jaula y te dicen: entra, muchachito, no te va a pasar nada. Totalmente falso. Con Ortega no se puede convivir en paz y democracia, y mucho menos que haya justicia. Por tanto, el cambio, y él lo sabe, porque tengo que decir, y hay que reconocer, porque nunca hay que subestimar al enemigo, que Ortega, como manejador del poder, como político, es, y por mucho, superior a todos sus oponentes en la oposición tradicional. Es más, él juega con ellos y con agentes y con políticos extranjeros también. Es un tipo muy astuto, que sabe pelear en muchos frentes, y además de eso, pelear con libertad, porque no tiene ningún escrúpulo. Es decir, no hay nada que lo detenga una vez que él decide que tal paso táctico le conviene. Lo puede aplicar sin ningún límite ni remordimiento. El cambio, por eso, para él es mortal. Pero la inmovilidad también. Él sabe y que la inmovilidad es mortal para él. Nosotros no somos lectores de mente, pero en economía, que es lo que yo estudié originalmente, hay una teoría que se llama de la preferencia revelada, que es que uno puede saber qué es lo que la gente prefiere viendo qué es lo que hace, qué es lo que consume, qué es lo que compra. Ahí uno se da cuenta de realmente qué es lo que hay en la cabeza de la gente, y por eso es que hay que ver qué es lo que hacen los políticos, tanto como lo que dicen.
En el caso de Ortega, uno entiende por su manera de conducirse que él está claro que el mundo siempre está en movimiento, de que alrededor de él, cerca y lejos, hay gente ambiciosa de poder. Él sabe que la política es un lago lleno de tiburones o de pirañas y que siempre está en movimiento. Y por tanto, él no puede quedarse como un blanco fijo de nadie, sabiendo que tiene enemigos, que ha acumulado enemigos, que tiene poder, que ha acumulado el poder y que hay otros que lo quieren también y quieren apartarlo y quieren hacerle daño. O sea, él sabe que él tiene que moverse y moverse constantemente como aquel famoso boxeador Mohamed Ali, que daba vueltas por todo el cuadrilátero, daba vueltas, daba vueltas, daba vueltas, no se quedaba en un solo lugar esperando los golpes. Sin ofender a Mohamed Ali, porque obviamente este individuo del que hablamos, pues es un genocida. Pero fíjense bien, Daniel Ortega es un generador de lo que nosotros llamamos crisis, dentro de la crisis, ¿no? Siempre está haciendo algo. Si no es perseguir a un sacerdote, es echar preso a la familia de un supuesto enemigo político, o es hacer un pronunciamiento provocador en el ámbito internacional, o es decirle a la gente que cree en estas cosas, vamos a conversar. Fíjense bien que él tiene como dos maneras de dirigirse a los poderes que están alrededor de él y en contra de él, o rodeándolo como para quitarle espacio. Él se comporta como aquel famoso dúo de policías, ¿no? El policía malo que te tortura y el policía bueno que te dice: cooperado, hombre, vas a ver que vamos a resolver esto por las buenas. A mí no me gusta que te esté tratando mal este otro torturador. Entonces él es el policía malo y el policía bueno a la vez. Pero es una acción constante, porque por un lado encarcela, y ya ven que acaba de encarcelar incluso a un empleado importante de la compañía esta ASA, muy visibles, son movidas visibles. Y por otro lado, sabemos, porque a pesar de que las élites locales nos lo ocultan, que hay conversaciones, que hay gente buscando desesperadamente cómo llegar a un acuerdo con Ortega y aplicando su código, que es estar siempre en movimiento. Ortega no dice que no. Ortega oye, Ortega recibe, Ortega habla por teléfono y no dice que no. Hablemos, está bien, pero sigue golpeando para que todos entiendan quién es el que está a cargo, quién es el que tiene el poder. Y es un ciclo que se va repitiendo. Fíjense ustedes con qué habilidad que lo hace, o qué ineptos que son sus oponentes, las dos cosas tal vez, que él mes tras mes, semana tras semana, y ya año tras año, en 5 años, ha venido haciendo esto. Golpea, hace daño por un lado, y por otro daño dice: conversemos. Promete, golpea, golpea, promete. Y en eso los tiene ocupados a todos. Tiene ocupados a gente que se cree muy viva y muy hábil porque tienen poder económico o tienen conexiones. Tiene ocupados a diplomáticos del Departamento de Estado, tiene a la diplomacia del Vaticano, que si ya le gana a la diplomacia del Vaticano, pues será un evento histórico, ¿verdad? Tiene ocupado a los capitales centroamericanos, tiene ocupado al Gran Capital y tiene ocupado a los diplomáticos latinoamericanos, todos ellos siguiendo a este hombre que va bailando y bailando y moviéndose y moviéndose y moviéndose. El problema es que todos estos bailes, muchos de ellos clandestinos, secretos y conspirativos contra el pueblo de Nicaragua, en los cuales participan llamados opositores, todos estos bailes van ocurriendo cada vez con menos espacio. Las fricciones que se van produciendo en estos bailes son cada vez peores, porque en la medida en que este hombre se siente amenazado, tiende a chocar más, incluso con aquellos que han estado más cerca de él.
tiende a chocar con la gente de la oligarquía, tiende a chocar con gente incluso en el extranjero que buscaría un espacio con él, pero el espacio se le va reduciendo, se le va reduciendo y se le va reduciendo cerca del precipicio. Y tiene además otro problema, que es que él está bailando, ¿verdad?, en un espacio cada vez más reducido y tiene a su lado, tiene un flanco, que es el flanco Rosario Murillo, que es una persona que es más visceral que cerebral. Daniel Ortega es ambas cosas, es visceral, pero es cerebral, va calculando el baile, pero su compañera está dominada, creo yo, por unos impulsos viscerales y no le parece muy gracioso que su marido ande bailando con toda esta gente, porque primero tiene una gran sed de venganza. Bueno, eso le dicen sus vísceras, pero ¿qué le dice su cerebro? Su cerebro sí le informa a Rosario Murillo de algo que es verdad, que es que en el remoto caso que se pueda poner Ortega de acuerdo con todos estos grupos para iniciar una falsa transición, un engaño de transición, algo tiene que sacrificar Ortega o algo tienen que exhibir a Ortega como un chivo expiatorio. Y adivinen ustedes cuál es el nombre más probable de ese chivo expiatorio. Pues no es chivo, es chayo, ¿no? Tendría en este caso la señora que sería un chayo expiatorio. La señora lo sabe, ella sabe que ella es el primer obstáculo a cualquier remedio de transición, porque transición verdadera no puede haber mientras sea negociada con Ortega por muchas razones que hemos discutido y que yo estoy dispuesto a seguir discutiendo. Pero para un remedio, digamos, un golpe, entre comillas, cívico y militar, sin comillas, hay que apartar a la señora, que no solamente es un obstáculo por ser odiada verdaderamente, con la pasión más grande con que se ha odiado en Nicaragua a un personaje político jamás en la historia, sino que además de eso, realmente ella está en contra de cualquier concesión. Mira, sobre eso se ha especulado en los diversos medios de comunicación, Francisco, pero vos asumís esa tesis de que Ortega en realidad puede utilizar como ficha de cambio a su mujer, a la madre de sus hijos. Te lo pregunto porque, fíjate, primero vimos las imágenes del 31 de diciembre, ¿verdad? Donde se nota pues que ella se disgustó con el macho alfa y se fue en uno de los Mercedes-Benz. Sí. Y el otro se quedó como que sin nada. Pero después sorprende, ¿verdad? Cuando aprovechando un acto, ¿verdad? El señor dice, esta es la mujer que trabaja las 24 horas del día, que los llama a ustedes. Esta es la mujer que es... Pero que te dije... Presidenta, no, es presidenta. Sí, entonces, y ella ahí en un gesto, ¿vos crees eso? Pero dime, pero fíjate que esa narrativa que es muy simbólica. Eso es bien, ese contraste entre el pleito en público y la besuqueadera en público posterior por parte de Ortega, calza dentro de lo que yo te estoy diciendo del movimiento constante y del baile, ¿no? Una bofetada y un beso, ¿no? Una bofetada y un beso, igual que hace con los otros enemigos. Ahora, apartar a Rosario, primero tengo que decir que apartarla a ella no es mover un florero del lugar. Primero porque esta señora no tiene las cualidades estéticas de las flores, ¿no? Sino porque además es capaz de ofrecer resistencia, ¿no? Y tiene gente dentro del aparato del Estado cuya suerte y cuyo destino sienten ellos que depende de ella, y entonces van a pelear. O sea, esto es una lucha internecina. Pero déjame terminar. Pero yo digo, fíjate bien, que si fuera remotamente posible un acuerdo, tendrían que apartarla. Pero es que un acuerdo con Ortega, un acuerdo negociado con Ortega, es casi prácticamente una imposibilidad. Y lo que es más probable, lo que tiene más probabilidad, si es que se ponen de acuerdo las élites
con la ayuda de la diplomacia de Estados Unidos y del Vaticano, si se ponen de acuerdo las élites para restaurar en la mente de ellos la estabilidad del sistema, tendría que haber un cambio en el cual el balance del poder se vaya hacia el ejército y aparten de alguna manera, visible o discreta, no solo a la señora Murillo, sino al mismo Ortega, a quien sin embargo tendría que garantizarse la impunidad y protección. ¿Y quiénes son los únicos que pueden hacer eso? El ejército. O sea, todas aquellas personas a quienes les dicen, miren, vamos a negociar una salida democrática con Ortega, caen en la trampa de no conocer estas realidades de las que estamos hablando, que son las realidades del poder. Aquí Ortega no se va por su cuenta porque él sabe que se le puede ir toda su fortuna, que es mala vida, y su vida. Los hijos de Ortega son parte de aquellos que van a tratar de impedir que su padre haga cualquier concesión. La madre de estos hijos de Ortega es parte de los que van a tratar de empujarlos a ellos para que empujen al papá, para que no haga concesiones, porque saben perfectamente que este es un dique que está rajado y que si le dan un martillazo se puede desbordar. O sea, Ortega tiene todos los incentivos del mundo para seguir bailando, pero no llegar a un acuerdo. Esos son los incentivos que él tiene, ganar un día más, pero él no tiene un incentivo creíble para aceptar un trato, porque es que la pregunta que hay que hacerse es de protección física y financiera. Física, ¿quién le puede garantizar a Ortega que una vez que él ceda el poder no le van a pasar cosas? ¿Quién se lo puede garantizar? Nadie, solamente él mismo y su poder, y él lo sabe. Si es el hombre que sabe más de poder en Nicaragua. Él sabe que él no puede ceder poder real en Nicaragua. Si él se va a ir es porque lo apartan. Mira, discúlpame, Francisco, pero quiero darme un poquito, hombre, para no ir dejando brechas ahí sin cerrar. Fíjate bien, nos estamos refiriendo a la mujer de Ortega, pero la mujer de Ortega, cuando fue su jefa de campaña, contra un montón de asesores extranjeros a los cuales el Frente Sandinista les pagó millones de dólares. La mujer se hizo de la victoria, y ahí en los corridos del partido se decía, bravo esta mujer, inteligente, se echó a gente de gleba, pues, ¿verdad? Que tienen estudios, másteres, mercadeo, programación neurolingüística, etcétera. El cargo que obtuvo fue coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía, y a ella le correspondió entonces articular una estrategia de comunicación. Y ahí empezaron los embistes contra los medios independientes, y ella cada vez iba asegurando que a las conferencias de prensa no quería preguntas fuera de su control, etcétera. Pero después, en el siguiente proceso de votación, donde también ella ejerció el control de la campaña, y ahí vicepresidenta, pues. En todo esto, en el recorrido, ¿verdad? Ella fue primero poniendo las banderas de colores, destruyendo los símbolos que representaban los hombres que habían estado alrededor de la figura de su marido. Ahí, sin más ni más, se echaron a perder del erario público de los Managuas un movimiento, una concha acústica que había hecho Gerty Levite, la desbarató, la demolió. Y ella quiso hacer su malecón soñado, y entonces eran grandes banderas de múltiples colores, desplazó a la bandera rojinegra. Después se echó el pleito con Lenín Serna, ¿verdad? Y puso ahí en su momento a Néstor Moncada Lao, el temible Néstor Moncada Lao. Te estoy diciendo cómo ella ha venido, ¿verdad?, haciéndose del poder y entrando por los resquicios del poder de las instituciones y de los poderes del Estado. Y una presea básica para ella, porque por ahí pasa todo.
el instrumento jurídico para doblegar las voluntades de ricos, de medianamente ricos, ¿verdad? Y de pobres, pasa por la Corte Suprema de Justicia. Y entonces ese poder se lo ha codiciado, por ejemplo, Ortega, y un puchito le dio a Bayardo, donde Bayardo pudo colocar algunas piezas, colocó a su hermano, mantenía algunos juzgados en algunos departamentos, y después otra cuota se la dieron a Arnoldo Alemán, que todavía ahí hay magistrados liberales, ¿verdad?, que votan a favor de los sandinistas, de tal manera que todo este entuerto, ¿verdad?, la señora no la podemos ver como un florero, ha venido haciendo claro que no, claro que no es un florero. La policía, por ejemplo, dime, la destitución de gente que ella manejaba. Te hablo, cayó en desgracia Néstor Moncada Lao, cayó en desgracia el portentoso Marenco Correa, que ahora está chipoteando, y otros comisionados, ¿verdad? Como Pedro Rodríguez, y también nos dicen de Yuri Valle. Aunque esto último no hay confirmación, pero tampoco nadie ha negado la especie informativa. Sí. Me explico. Entonces, este poder de la Rosario, que ha acumulado tanto, tiene los medios de comunicación, tiene alcaldes que directamente ella maneja. Te voy a referir el caso, por ejemplo, el comisionado general Sergio Gutiérrez, removido del cargo por mostrar debilidad al intentar persuadir a Monseñor Álvarez, este que aparece ahí en las fotos. Después está la destitución del alcalde del Tuma La Dalia, Jaime Arauz, que había sido un leal a Daniel Ortega. Es decir, ahí hay movimientos. Lo de la Corte no está todavía claro. Ahí hay una pugna por saber. Por ejemplo, la mujer de Ortega, ha sido la cabeza de la magistrada presidenta, así le dicen al Baluz Ramos. Perdón, fue la que dijiste, no te escuché bien. La mujer de Ortega ha pedido, ¿verdad?, la cabeza siempre de la magistrada presidenta, así le dicen al Baluz Ramos. Sin embargo, Ortega pues no se deja y aprovechó todo este asunto con la Iliana Pérez, la jueza, para congelar a Néstor Moncada, porque eso es lo que hacen, los congelan, así como congelaron a Horacio Rocha y ahora lo jalan nuevamente, así como congelaron en su momento a Lenín y ahora lo jalan para que esté ahí en la periferia. Eso, estamos hablando de esas señales, Francisco, ¿verdad? Es decir, Ortega y su mujer son dos entidades, dos entes que están ahí, ¿verdad? Una vez armoniosos, otra vez en contradicción. ¿Cómo ves vos pueda ser resuelta un proceso de negociación si ya no es entre la pareja Ortega Murillo con los otros actores, como con el gran tal? A veces hay que hablar con la señora, a veces hay que hablar con el señor. Entonces, ¿cómo se ve esto? Bueno, como te digo, esto recuerda a las luchas palaciegas bizantinas y medievales, porque en realidad lo es, pues, porque se vive un ambiente feudal en Nicaragua, y está muy claro, creo yo, que aquí hay paranoia de ambos lados, de ambos polos de la pareja, ¿no? O sea, la de ella es muy racional, muy razonable. Ella sabe que su seguridad depende de su poder. La de él también, él sabe que su seguridad depende de su poder. Lo interesante es, ¿verdad?, que ellos dos, por la ambición de poder de Rosario Murillo, que no quiere ser segunda, quiere ser primero, ya son incapaces de pensar en su seguridad conjunta como el resultado de un poder conjunto, ¿no? Y entonces se producen estos enfrentamientos que otros pueden utilizar, otros intereses poderosos pueden utilizar. No sabemos nunca cómo van a terminar estas peleas, pues, porque para empezar no son peleas puramente al estilo de los políticos
en países más o menos relativamente normales, sino que estas son como las luchas dentro de una mafia, son combates de mafia. Y aquí pueden haber hasta muertos, o sea, en realidad, ¿no? Pueden haber muertos, no se sabe qué va a ocurrir. Lo que sí es importante para nosotros en cuanto a ver hacia el futuro es saber que existen esas contradicciones profundas entre ellos dos. Lo sabemos nosotros y lo saben todos los sopilotes que andan volando alrededor de ellos, de todas las otras organizaciones e instituciones internacionales que quieren ver cómo salvan el sistema. Porque hay mucha gente, Sergio, del Gran Capital, ¿verdad? Del Departamento de Estado, del Vaticano, de otra gente que tiene grandes capitales en Centroamérica, e incluso del mismo ejército que debe estar pensando, nos vamos a hundir todos por este par de locos, ¿no? Entonces, pero lo que pasa es que Ortega hasta el momento ha sido muy astuto y muy capaz de sobrellevar no solamente las presiones que vienen desde fuera del régimen, sino el pleito con Rosario Murillo. Pero como te decía, cada vez se ve esto como más cercano a un precipicio, ¿verdad? Con más y más conflictos. Y ahí es donde puede llegar el momento en que poderes más poderosos que los poderes que vemos visiblemente decidan no, esto no puede seguir adelante. ¿Te referís al ejército? Al ejército, al Departamento de Estado, mediado por la diplomacia vaticana y por otros capitales centroamericanos. Eso puede ser muy importante porque acordémonos que la gente en las cúpulas de los ejércitos son gente de negocios. Están pensando en dinero también, y ese tipo de mediaciones lo que les hace falta realmente es ponerse de acuerdo en cómo lo hacen para desplazar de la manera más callada a Ortega. Y eso es muy difícil, o sea, es tan difícil que no lo han hecho en 5 años, porque el tema es ¿qué viene después? ¿Con qué reemplazan eso? Ellos van a tener que negociar con algunos de los prisioneros políticos, que son políticos prisioneros también. Van a tener que negociar con algunos de ellos, como hablábamos la vez pasada, para que den la cara por el proceso, para que salgan de blanco, llamando a la gente a la paz, a la confianza en una nueva elección bajo la misma constitución, incluso a una cierta reconciliación. Mientras tanto, el ejército es el pilar, y aquel que desafíe ese proceso controlado, esa explosión controlada, le puede ir muy mal. Pero eso es lo único que puede ocurrir lógicamente de todo esto, es que si llega el momento en que ya el torbellino que causa el mal manejo diplomático del poder de Ortega y Murillo y esos pleitos y esas contradicciones se sale de curso, ahí tendrá que haber de parte de los poderes fácticos una manera de imponer otro orden. Pero fíjense bien, y esto yo se lo quiero decir a todos mis compatriotas, la palabra imponer no la uso sin premeditación, la uso intencionalmente, porque aunque a nosotros todos nos vaya a alegrar no tener que ver la cara del señor Cacresco y la señora Florero, ¿verdad? Nos va a alegrar a todos, pero ¿qué es lo que queda en su lugar? Y hacia dónde marcha nos debe preocupar mucho, porque si lo que queda en su lugar, como es muy probable, es una dictadura militar, aunque disfrazada, vamos no solamente a sufrir lo que se sufre bajo una dictadura militar de inmediato, que es que va a haber represión selectiva, que va a haber limitaciones a la libertad, sino que va a entronizarse en el poder un clan que ya sabemos es corrupto, un clan que ya sabemos que cuando es cuestionado, ¿verdad? El clan militar mata, y los políticos que se presten a ese juego van a tener que estar subordinados al poder militar, y el pueblo fuera, del proceso, más
más que como un participante en un día de fiesta en ir a votar, pero ya se sabe quién es el que manda en realidad. Ok, has insistido siempre en este escenario y ahora lo estás haciendo con mayor vehemencia, el hecho de que se registre un golpe o un proceso de negociación, ¿cómo se llama? Para que dé como resultado una sustitución de la dictadura Ortega Murillo por una dictadura cívico-militar. Por un lado. Cívico, entre comillas. Ok, cívico, entre comillas. Pero además, en parte de tu alocución dijiste, aquí se están registrando algunos bailes donde participan algunos opositores. A ver, échame ese trompo en la uña, como se dice potente. Bueno, notarás, ¿verdad? Bueno, notarás por las ausencias cuando vos invitás a conversar sobre estrategias de lucha para el derrocamiento de la dictadura, que hay muy poco apetito entre los grupos conocidos y tradicionales de la oposición en Costa Rica y en otras partes. Hay muy poco apetito para aparecer en público, dándole al pueblo alternativas de lucha y visiones de lucha y alternativas de preparación de un Estado de Derecho. No aparecen, se van de vacaciones, se reúnen clandestinamente en Costa Rica, y eso, pues yo no sé si vos lo sabés, pero seguramente lo sabés porque estás en el medio periodístico y hablas con todo el mundo, pero hay grupos que se forman, que son bien financiados, que invitan a nicaragüenses que están en otras partes del mundo a llegar a conversar, disque para hablar de cómo construir consensos y cómo ir construyendo las bases de la democracia futura. Pero en realidad, estas reuniones bien financiadas. ¿De qué estás hablando específicamente, Francisco? Estas reuniones bien financiadas de grupos de gente representativa, de Alianza Cívica, Unidad Nacional y una serie de otros grupos, son reuniones muy bien financiadas que prácticamente han abandonado cualquier esfuerzo de lucha práctica y están empeñados porque han sido siempre alentados y continúan siempre alentados en esta dirección a ir o esperar un proceso de negociación con Ortega. Pero esto, fíjate bien, yo ya estoy llegando a creer que esto de esperar un proceso de negociación con Ortega es un lenguaje en clave, prácticamente, porque lo que se espera aquí y lo que siempre han esperado es que los poderes fácticos extranjeros como Estados Unidos realmente empujen hacia el precipicio la salida y los utilicen a ellos como reemplazo. Ellos serían la parte, entre comillas, cívico, junto con los prisioneros del cívico militar que ellos esperan, ¿verdad?, que ocurra en algún momento, porque la situación, francamente, incluso para las élites, se va volviendo cada vez más difícil, porque en la medida en que Ortega teme racionalmente, desconfía totalmente. O sea, y los conflictos van a ser cada vez más intensos con todos aquellos incluso que lo han hecho a él. Entonces hay una serie de nicaragüenses, yo no quiero dar los nombres específicos en este momento. Espérame. ¿Tenés nombres? Por un lado. Y por otro lado, ¿qué información tenés vos? Porque vos me estás hablando aquí prácticamente de una conspiración. ¿Y cuándo no lo ha sido? Donde actúan, dijiste, gente bien financiada. Por supuesto. Que han abandonado la lucha del pueblo. Acabas de decir. Si es que lo estuvieron en algún momento. Y que además, ¿verdad? Pueden estar calzando las piezas por como supuesto, para que se dé ese escenario que vos has venido planteando. Es decir, los civiles serían algunos representantes, por decirlo algo, vos tenés que darnos la explicación. Bueno, serían personas que se han reunido en Costa Rica. Claro que se han reunido en Costa Rica y se han reunido en Washington.
presencialmente y virtualmente. O sea, a mí me sorprende incluso que nos sorprendamos de esto, porque es que esta postura de buscar un acercamiento, entre comillas, con el ejército para tramar, ¿verdad?, una salida, entre comillas, cívico-militar, esto ha sido una postura pública de alguna gente. O sea, Humberto Belli, por ejemplo, lo ha escrito públicamente. Humberto Belli ha llegado a propagandizar al ejército de Nicaragua y decir, cito textualmente, el pueblo es injusto con el ejército. Francisco Aguirre Sacasa, que hoy está, creo, en prisión domiciliar, se ha empeñado en hacer propaganda diciendo de que el ejército pues tiene una gran reputación en el Comando Sur, lo cual pues, es una frase muy extraña, pero obviamente es un panegírico. La prensa, el diario La Prensa, que ahora es virtual porque los despojaron de su, arbitrariamente, ¿verdad?, de sus instalaciones físicas, nadie defiende eso. La prensa es un vocero de esta corriente, que es una corriente real, existente, abierta, que predica, ¿verdad?, básicamente un arreglo de ese tipo en el cual se fuerza la salida de Ortega. La prensa que publicó en el 40 aniversario del ejército un enorme suplemento homenajeando al ejército en el momento en que se había cometido un genocidio, y continúa, fíjate bien, continúa llamándonos a quienes decimos que hay que pasar a una transición democrática verdadera, nos continúa llamando radicales, ¿no? Si es que esto no es ningún secreto, es conspirativo en el sentido de que el nicaragüense común de la calle, el ciudadano que está ocupado trabajando, o el ciudadano que está pensando en el bien de su país, no puede irse a reunir a un Monteverde en Costa Rica, o a un Washington en Estados Unidos. No puede irse a reunir con personas que están constantemente hablando de eso. Pero esto es bien público también, esto ya se sabe, y que son bien financiados, pero ¿cómo no vamos a saber que son bien financiados? Sí, hay no solamente fondos privados que se han invertido en centenares de miles de dólares desde el comienzo de esto, sino que hay incluso fondos internacionales del gobierno de los Estados Unidos que aparecen con datos públicos que le dan a tales o cuales organizaciones en cientos de miles de dólares para hacer sus actividades. Esto es conspirativo de nuevo en el sentido de que son las acciones de una minoría que te dice que está por la democracia y que está luchando por la democracia, pero que están conversando ellos en cómo ellos van a tomar el país sin incluir a la población, sin trazar un plan de lucha que incluya a la población para que la población también sea parte del gobierno. Es conspirativo en ese sentido, pero no en que sean secretas sus intenciones. Sus intenciones son claras y abiertas y públicas y por escrito. Todo esto que te estoy diciendo lo han dicho, lo han escrito. Todos ellos han estado bailando con Humberto Ortega, que dice que hay que convivir, ¿no? La prensa se lanza a blanquear la imagen de la cohabitación, perdón, la cohabitación. La prensa se lanza a limpiar la imagen de Humberto Ortega, como ocurrió la semana pasada. Arturo Cruz, que yo no sé si está en prisión domiciliar o dónde está, pero Arturo Cruz ha dicho, lo dijo, búsquenlo, que el pueblo nicaragüense puede ser que se vea obligado, según él, a sacrificar democracia para tener gobernabilidad. O sea, estos no son secretos. La mentalidad de estas personas y estos grupos ha sido expuesta claramente en sus propias voces, en sus propios textos, en sus propias acciones, y es claramente antidemocrática. Ellos no están en busca de una solución democrática para el país. Ellos están quizás en contra de Ortega porque hay conflicto con Ortega, pero no es que estén en busca necesariamente de una solución democrática. Y como te digo, no digas, lo dijo Francisco Lario, busquen las palabras de Arturo Cruz. El pueblo nicaragüense puede verse en la necesidad de sacrificar democracia para tener gobernabilidad. O las palabras de Humberto Ortega, a quien increíblemente, pues, ¿quién no iba a decir? Pues
la prensa le iba a dar un lugar editorial, ¿verdad? En el cual iba a Humberto Ortega a ser blanqueado totalmente, porque ¿qué es lo que escoge la prensa? Si es que esto es lo más inverosímil. La prensa, para destacar el artículo de Ortega, escoge un párrafo en el que Ortega critica a las dictaduras autoritarias de izquierdas que le quitan la libertad y privan de la democracia a sus pueblos. Eso es un blanqueo total. Es como para que la gente empiece a pensar en Humberto Ortega de otra manera y empiecen a pensar en Humberto Ortega como un intermediario, ¿verdad? Que viene a buscar cómo resolver los problemas que su hermano malo está causando. O sea, todo esto es una verdadera conspiración contra el pueblo de Nicaragua. ¿Cómo más lo vamos a llamar? ¿Cómo más lo vamos a llamar? Si está clarísimo, está a la vista de todos. No te oigo. Déjame decir, bueno, yo te pregunté, ¿verdad? Por esos movimientos que vos mirabas en Ortega, sabiendo que el cambio es su enemigo mortal, como muy bien lo decís, no lo puede permitir. Y la inmovilidad también es un enemigo mortal y no la puede practicar. Entonces, ¿qué alternativa tiene Ortega? Lograr un acuerdo con todos estos grupos. El problema es que estratégicamente Ortega no tiene alternativa. Lo único que Ortega puede hacer es ganar un día más, un día más, un día más, un día más. Estratégicamente no tiene alternativa. Pero, disculpame, Francisco, con ese día más ya lleva 5 años. En abril. Bueno, para que veas entonces, para que veas entonces que él tiene racionalmente incentivos para jugar ese juego, porque le resulta ese juego de un día más, un día más. ¿Por qué le resulta? Porque hay intereses creados, ¿verdad? Que él explota a su favor. Él explota a su favor que la oligarquía, a pesar de tener miedo, también tenga privilegios, ¿verdad? Explota que los gobiernos de Estados Unidos, a pesar de tener antipatía, tengan una visión de que sin Ortega puede haber inestabilidad peligrosa para ellos. Ellos explotan, además, que hay una clase política en Nicaragua que realmente es inepta, ¿verdad? Que ha sido incapaz, pues, desde un comienzo de ponerle, cuando pudieron unirse realmente y ponerle freno temprano al orteguismo, no fueron capaces de hacerlo. Y Ortega, lo siento mucho, juega con ellos. Ortega es más hábil que ellos. Los golpea y ellos regresan a la mesa. Lo golpea, les da una crisis y regresan. Y yo te puedo pronosticar que el día en que Ortega los llame de nuevo a un diálogo, van a ir. Hay intereses económicos, además, que Ortega tiene en conjunto con gente muy rica de Nicaragua. Ortega explota eso. Ortega explota el silencio del Vaticano, que ha dejado desprotegidos a los sacerdotes íntegros y rebeldes del país. ¿Por qué lo hace el Vaticano? Bueno, ese es otro tema, porque hay luchas internas dentro del Vaticano que han hecho que este Papa prefiera guardar silencio sobre lo que ocurre a su iglesia en Nicaragua. Pero Ortega aprovecha todas estas cosas. Ortega aprovecha que los capitales centroamericanos ven a Nicaragua en el centro del istmo, y que por razones logísticas y porque además tienen negocios con y en Nicaragua, muchos de ellos lo que quieren es que les importa a ellos, que le importa a un millonario guatemalteco que maten a Juan Pérez en Huigalpa. Si en Guatemala matan también, si en Honduras matan también, si en El Salvador. Eso no es noticia, eso no importa. Entonces Ortega aprovecha esto también. Te das cuenta cómo hay una serie de intereses alineados que permiten que Ortega baile un día más, que gane un día más, porque ninguno de los otros grupos está realmente decidido como prioridad
a que salga Ortega del poder. Si lo estuvieran, no estaría. Si Estados Unidos no quisiera verdaderamente que Ortega estuviera en el poder, te puedo asegurar 5 años después que Ortega no estaría en el poder. Ha habido probabilidad, ha habido momentos en que lo han podido desplazar. Si el gran capital de Nicaragua no quisiera que Ortega estuviera en el poder, no es que no se trata de preferiría que no estuviera. Pueden hasta preferir que no esté, pero realmente decididos a que no esté, no estaría. Pero van midiendo ellos sus costos-beneficios y todos estos actores internacionales y locales han sido tímidos, timoratos, racionalmente calculando y mezquinamente calculando sus intereses, y por eso aquel ha logrado que con un día más y un día más y un día más pasen 5 años. Ahora, eso no es una solución permanente para un país, eso es una crisis permanente para un país. Y las crisis pueden ser duraderas, pero no pueden ser eternas. En algún momento, por algún lado, se revienta el hilo, en algún momento, hasta el mono más, como dicen, más sabio, se le cae el zapote. Ortega es astuto, pero no es infalible. Las tensiones crecen, de repente se desinflan un poco porque sale un montón de gente, pero Nicaragua sigue existiendo, el descontento sigue ahí, viene una nueva generación de gente, viene una nueva generación de muchachos. Ortega, para defenderse, causa más odio, de tal manera que el fuego que apaga por un lado lo enciende por otro, y por eso es que no se puede terminar la crisis mientras exista esta dictadura. Y como no la pueden reemplazar fácilmente de manera creíble ante la gente, porque como hablamos ya de esta fantasía del golpe, ¿verdad? Es muy difícil hacerla cuajar, porque vas a crear otra dictadura y pronto se va a notar que es una dictadura. Realmente lo que hay aquí es una acumulación gradual de presiones, de tensiones, que puede terminar muy mal para el país, pero puede terminar muy mal no solo para la dictadura, sino para los mismos oligarcas que han sido cómplices y que ahora están ahí en un juego cada vez más difícil con ellos. Y puede ser muy difícil esto también, y yo lo quiero decir aquí en público. Esto puede ser muy difícil para mucha gente que por hambre entró a la policía, por hambre y por deseo de superación entró al ejército, y están realmente atrapados, están en una situación en la que ellos no son directamente culpables ni asesinos, porque hay que saberlo, no todo el que entra a un ejército es un asesino, no todo el que entra a una policía es un asesino, sobre todo en un país como Nicaragua. Entonces, yo, de verdad, yo llamo a todo soldado que pueda, que sea decente, que piense en su familia, todo policía decente que piense en su familia, busquen cómo escapar. Acuérdense que ustedes no viven en la estancia, ni son vecinos de Humberto Ortega en la carretera, ni están metidos todos en el Carmen. Ustedes viven entre el resto de la gente. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Porque el día de mañana va a pasar. El día de mañana va a pasar, que algo va a pasar, porque las dictaduras no son eternas. ¿Qué va a pasar con ustedes y con su familia? No lleguen a ese punto. Busquen cómo desertar, salgan, abandonen un barco que no es de ustedes y sálvense y salven a su familia, porque en realidad la lucha no debe ser contra cada persona que se metió a una academia para superarse o a una academia de policía para superarse. No, la lucha es contra el poder maligno y perverso de unos cuantos mil millonarios, viejos y nuevos, que los están usando a ustedes también, los están usando a ustedes para enriquecerse más a ellos, y que el día que tengan que ir no se los van a llevar. Salgan, deserten. Hay algunos epítetos que yo veo que algunos seguidores te muestran aquí. Por ejemplo, estoy leyendo 2 comentarios de una persona que se identifica como Alma. Dice: los problemas políticos se resuelven con salidas políticas. Presionar por una, y ella lo pone en mayúscula, negociación, y no demonizar las salidas negociadas. Lo voy a poner. Ahí está. Los problemas políticos se resuelven con salidas políticas.
presionar por una negociación y no demonizar las salidas negociadas, dice Alma. Pero ya antes, en un comentario de ella misma, anteriormente, me voy a buscarlo, plantea, Larios es incapaz de ofrecer alternativas de lucha y se dedica a buscar una sociedad hipotética y criticar a otros opositores. Bueno. Entonces, yo estoy en la línea, ¿verdad?, de decirte, bueno, te han dicho idealista, radical, ausente, iluso, ¿verdad?, falto de políticas concretas. ¿Cómo responde eso? Bueno, primero yo creo que tengo que repetir, porque es que en realidad vale la pena repetir el insulto de idealista que me lanzaron. Si me lo permitís, me das un minuto para hacerlo, Sergio. Sí, adelante, lo tenemos, sí. Tenemos el minuto. Y es que hace unos días una persona con una expresión de obvio desprecio. Disculpe. Sí, esperar una insurrección popular es cruel y poco realista porque origina nuevos caudillos. Larios se considera iluminado, esperando. Por eso critica la salida negociada. Bueno, después vamos a eso de la salida negociada, pero nosotros tenemos que ser, respetarnos a nosotros un poquito más de lo que nos respetamos. Lo traigo a colación porque el otro día, dando yo argumentos que he trabajado, ¿no? O sea, he tratado de investigar y formar la lógica del argumento, que no es por capricho, y mucho menos por salario, pues, porque a mí no me han pagado todavía el imperio. La persona al final me dijo, lo que pasa es que vos sos y me quedo viendo con un desprecio que yo nunca había sentido, idealista. Entonces yo dije, como te bromeaba yo antes del programa, yo pasé en depresión 24 horas viéndome en el espejo y dije, ¿será en realidad que yo soy idealista? Tan malo soy, tan feo soy. Pero después me di cuenta, ¿verdad? O creo haberme dado cuenta, que la persona que me acusa de idealista está diciendo más de sí misma que de mí, porque al decirme idealista está confesando dos cosas. Primero, que no puede siquiera imaginarse que es posible un mundo y una vida de otra manera. Entonces, cuando uno viene y le señala que eso es posible, ¿no? Que es posible otra forma de hacer las cosas, es posible otro mundo, y que no es una utopía, no es hipotético, como dice Alma, ¿no? Porque se ha hecho ya en muchísimas partes del mundo, no solo la lucha, sino la construcción de la democracia. Cuando uno le señala a estas personas que eso es posible, ellos están tan alejados de lo posible que creen que uno está alucinando, que uno está soñando, que uno es un iluso. Entonces me está diciendo más acerca de su pobreza intelectual, su pobreza espiritual y de imaginación que lo que me está diciendo de mí, porque yo solo estoy siendo realista, yo solo estoy señalando lo que es posible, porque lo sé, porque lo he visto y porque lo he vivido. Lo segundo que me está diciendo ese señor, que me dijo idealista, es, él está confesando ser un cínico moral, porque tenemos nosotros desafortunadamente una cultura que se ha corrompido tanto que la persona que actúa con integridad, buena intención y honradez, la buscamos en el diccionario bajo la P de pendejo. Ah, este es un pendejo. Y cuando queremos ser un poquito menos pesados, le decimos, ah, es un idealista, ¿no? Entonces, necesitamos cambiar ese molde, me perdonan. Y en cuanto a Alma, yo he leído con frecuencia, ¿verdad?, los comentarios de Alma y siempre son en esa misma dirección. Mira, lo primero que le tengo que decir a Alma es, Alma, lo que vaya a ocurrir en Nicaragua, el destino de Nicaragua, el futuro de Nicaragua, el bien o el mal en Nicaragua, no va a ser lo que hagan estos dos nombres que estás viendo en la pantalla, ni Sergio Marín Cuernavaca ni Francisco Larios. Esto es un destino colectivo que requiere acción colectiva de todos y que en su momento cada persona, cada uno de nosotros, libremente y espero yo con honradez, decide qué es lo que yo puedo contribuir a esto, qué es lo que yo puedo hacer yo como persona, ¿no? Pero que no podemos estar esperando ni mesías, ni caudillos,
ni tampoco acusar a una persona de querer ser caudillo o mesías porque está pensando en un problema, está dedicado a estudiar un problema y está dedicado a presentar respetuosamente al público, a todos ustedes, propuestas de solución y propuestas de un nuevo país, porque al fin y al cabo, yo no puedo obligar a Alma a que haga esto o aquello. Yo no conozco a Alma, y aunque la conociera, Alma yo la respeto como ciudadana, y cada ciudadano decide cuánto quiere arriesgar, cuánto puede arriesgar, a qué se puede arriesgar, cómo puede contribuir. De tal manera que abandonemos ese molde de que uno viene aquí a dictar qué es lo que hay que hacer. En cuanto a alternativas, ¿verdad? ¿Qué más quisiéramos nosotros? Y con nosotros me refiero a las personas prácticas, pragmáticas. Yo soy economista y a mí me entrenaron para ser práctico y pragmático. Las personas prácticas, pragmáticas y de buena voluntad, ¿qué más quisiéramos nosotros? Y esto voy a incluir a Sergio, lo voy a tirar en el saco ahí, que fuera posible sentarse en Nicaragua, ¿verdad? Con la gente que está en el poder y decir, hombre, hagamos las cosas diferentes, hagamos paz, hagamos justicia y hagamos democracia. Si eso fuera posible, no estaríamos en el problema en que estamos. Pero es que creo yo que uno debe entender, aprender por la experiencia, lo que es posible y lo que no. Porque a Ortega Murillo y a todos los clanes del poder de Nicaragua, bueno, yo fui crítico del diálogo desde un comienzo porque yo pensé más o menos por dónde iba la cosa. Pero es que hay otra gente que no lo ha hecho, hay gente que prácticamente les ha implorado, ¿no? Hagan concesiones, que ha aceptado muchas veces cuando no las hacen y dicen, ok, tal vez la próxima, y tal vez la próxima, y que han aceptado incluso que vaya preso a alguien y después dicen, bueno, pero no importa, vamos a seguir hablando. Y llevamos de esto 5 años, y en 5 años Nicaragua ha perdido el 10% de su población, que es una pérdida permanente. Hay cientos de muertos, hay desaparecidos, hay una destrucción espiritual, moral, nunca vista. Hay un obispo exilado, hay sacerdotes exilados, hay seminaristas presos. Y no es que ya terminó eso, sino que todos los días lo hacen. Y cuando alguien te está golpeando y golpeando y golpeando todos los días, no te está dando eso una señal de que no quiere negociar, de que no hay nada que negociar. Y eso es, digamos, los datos, la evidencia que uno ve, pero la lógica también te indica que hay intereses tan fuertes de parte de Ortega y de todos los clanes de poder que los hacen, como hemos repetido muchas veces, resistir cualquier cambio. ¿Por qué? Porque si yo soy Daniel Ortega y me dicen renunciar o a negociar con nosotros, si nosotros negociamos con Ortega por la democracia, fíjense bien, Alma, si negociamos con Ortega por la democracia, quiere decir que estamos negociando su salida del poder, ¿no es cierto? Vamos a llegar donde Ortega a negociar que no vamos a negociar con él que le vamos a regalar cuántas fincas o más, no, vamos a negociar lo que necesitamos, que es que salgan del poder. ¿Y usted cree, Alma, que Daniel Ortega va a decir, está bien, acepto eso, que esa es mi parte del trato, renunciar al poder, y la parte de ustedes es no hacer justicia? Para estar él protegido. O sea, ¿a quién se le ocurre que pueda haber esa negociación con Ortega? ¿Y por qué cree usted que tras 5 años de intentos no se ha podido dar esa negociación? No se ha podido dar porque hay cosas que no se pueden dar. Y entonces, desafortunadamente para el pueblo de Nicaragua, ¿verdad? Va a haber, ya no solo es que hay sufrimiento si se acepta la dictadura, hay sufrimiento si se lucha contra la dictadura, pero esa no es una escogencia de nosotros, esa es una imposición que le han hecho al pueblo de Nicaragua
los que se han beneficiado de la dictadura, los que habiendo podido salir de la dictadura, han preferido que la dictadura se quede por miedo a perder sus privilegios. Y además es culpa, obviamente, de los beneficiarios directos de esa ambición de poder que son Ortega y Murillo. De tal manera que, Alma, tenga yo o no la varita mágica o el secreto, la fórmula precisa para derrocar a Ortega, la verdad es que habrá que derrocar a Ortega o al gobierno sucesor de dictadura, ¿verdad? Mientras no sea democracia, que venga después de Ortega, si es que queremos democracia. Y tendremos que ir buscando cómo hacerlo. Y cómo hacerlo, yo creo que la historia de Nicaragua y la historia del mundo nos da muchas pistas. Lo primero que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo en que queremos democracia, en que no vamos a estar defendiendo falsas alternativas, que queremos realmente tener la libertad que solo la democracia nos da, el progreso que solo la libertad nos permite. Y que una vez que nos ponemos de acuerdo con eso, le decimos a todas estas personas que andan ahí en la sombra, buscando cómo no se mueva mucho el barco para no perder nada de ellos. Señores, miren, ustedes son nicaragüenses también. A ustedes les va a ir mejor en un país más próspero, aunque ya sean ricos, les va a ir mejor con el pueblo que contra el pueblo. Y de ahí en adelante, todas las formas de lucha, preferiblemente, ¿verdad? Vamos a buscar, tenemos que buscar, queremos buscar la menor destrucción material y moral y humana posible, porque sí que aquí los enemigos de la paz y los enemigos de la vida no somos nosotros. Aquí nosotros queremos restaurar la paz, la libertad y la vida. Entonces, vamos a usar las estrategias que se usan tradicionalmente, que ya son conocidas en todo el mundo, que es buscar como meta hacerle ingobernable el país a cualquier gobierno tiránico. Se le hace ingobernable el país a través de múltiples métodos, pero todos tienen en común que se articulan en organización. Y entonces, aunque a usted le parezca, Alma, muy poco, si yo logro, ¿verdad?, que haya una célula en el barrio X de 3 personas y esas personas se encargan de convencer a otro grupo de 3 personas y se van preparando y van pensando en cómo va a ser la nueva sociedad y en hacer propaganda y en buscar cómo que el miedo cruce la acera, que los que sirven al gobierno, al régimen en el barrio, empiecen a saber que los están viendo. Si empezamos a prepararnos para ir haciendo acciones escalonadas, esperamos, ¿verdad?, que la mayoría pues sean acciones no violentas, porque nosotros queremos evitar al máximo la violencia, pero la violencia nos la imponen. Pues todo eso, mire, que no ocurre de un día para otro, porque la dictadura en Nicaragua no fue creada de un día para otro. La dictadura actual viene formándose desde hace 40 años y el sistema de poder que crea esta dictadura y la anterior tiene más de 200 años. O sea, no nos vamos a tardar hoy en día 200 años ni 12 años en romper este ciclo. Lo podemos romper más rápidamente porque estamos en otro mundo. Pero mientras que nos desgastemos, usted y yo, en esta discusión de que Larios es una mala persona o que Larios es un iluso y esto y lo otro, no vamos a llegar a nada. Si usted y yo estamos de acuerdo en que hay que salir de la dictadura, de que hay que acabar con la dictadura, pues ya estamos de acuerdo en lo fundamental. Tenga yo razón o no en los detalles, no importa. Aquí sabemos que hay que organizar, que hay que luchar por todos los medios hasta hacerle ingobernable el país a la tiranía. Eso es lo que se hace. Eso no es fácil, eso es difícil. Yo no voy a venir a decirle a usted aquí, como a usted le han dicho, Alma, que hay una solución indolora, que aquí que van a negociarse y nadie va a ir a la cárcel, a nadie van a matar, a nadie van a echar preso. El que dice eso a usted es un mentiroso que probablemente esté mintiendo para su propio beneficio, porque la realidad es que adelante, en el futuro de Nicaragua, para poder llegar a vivir en una sociedad libre, democrática, justa y en paz, hay sufrimientos. Y esto es un poco así como que lo que les dijo Winston Churchill a los ingleses cuando los alemanes estaban a punto de tomar Inglaterra porque ya habían conquistado toda Europa. ¿Qué fue lo que les dijo, Sergio?
¿verdad? ¿Vos te acordás de esa frase? Yo me acuerdo. Sangre, sudor y lágrimas para el pueblo Winston Churchill dijo, Inglaterra. lo único que yo les puedo prometer a ustedes es sangre, sudor y lágrimas. Y sin embargo, el viejo Churchill ahí mismo dijo, pelearemos en las playas, pelearemos en las ciudades, pelearemos en las colinas, pelearemos en toda la isla y nunca nos rendiremos, nunca nos rendiremos, nunca nos rendiremos. Y eso es lo que nosotros tenemos que decir para merecer realmente la libertad. Y cada quien pone su granito de arena donde está, porque no todo el mundo es un soldado, no todo el mundo es un audaz, pero si todos, entre todos, podemos hacer una parte para que no solamente caiga esta dictadura, sino para que sea la última dictadura, para darle una esperanza a nosotros mismos, a no vivir en esta frustración que nos hace pelear entre nosotros, sino para darle una esperanza a las generaciones futuras, para que nacer en Nicaragua, para que un niño que nazca en Nicaragua no sea condenado, para que no sea un niño que nació condenado. No necesita ser así. Nicaragua puede ser rica, pero nosotros estamos en este momento en que tenemos que cambiar, como dicen ahora, el chip. Y en lugar de estarnos, me disculpas el francés, mentando la madre, ¿verdad? Debemos empezar a no decir, Larios no tiene la solución, Larios no nos ha dado la receta. No, a ver, hagamos la receta entre todos. Porque la democracia se hace entre todos. Y me disculpan si me he pasado del tiempo, pero bueno, aquí por respeto a lo que dice la señora Alma, yo tenía que darle la respuesta más completa que puedo en este momento. Bueno, no hay nada que dispensar, hombre, para eso estamos, para mantener una franca comunicación con la gente que plantea hechos políticos. Gracias, espero que tengas un buen fin de semana. Nos vemos el próximo viernes, ¿verdad? Y gracias a todos los seguidores que han estado. Hay que leer porque hay aportes interesantes. ¿Verdad? Muchas gracias, Francisco, que estés bien. Un placer, un placer. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos seguidores de la Mesa Redonda, por haber estado con nosotros. Tengan ustedes también un excelente fin de semana.